A veces las preguntas, cuando tienden a la desaprobación de alguien, continúan una tras otra como un bombardeo. Y la persona que hace las preguntas no parará, no se detendrá hasta que encuentre una respuesta que se adecúe a la desaprobación que quiere demostrar. Es como una especie de juego cruel, porque la persona que pregunta realmente no pretende entender a su interlocutor, simplemente pretende apabullarlo con muchas preguntas, una tras otra, con el afán de que en algún momento, ya sea por la velocidad, por el cansancio, por el hartazgo, por la indignación o X motivos, la persona que está siendo interrogada, la persona que está siendo cuestionada, dirá algo rápido, que se podría interpretar de una manera errada. Y es en ese momento que la persona que persigue la desaprobación de su interlocutor aprovechará para decir que en ese punto, justamente, o en esos puntos que fueron mal explicados, que fueron dichos de una manera, digamos, descontextualizada, de ese punto se agarrará, se colgará a la persona que hace las preguntas para tergiversar. Y a veces sin querer, es decir, a veces sin ser plenamente consciente de que lo que persigue es la desaprobación del interlocutor, y otras veces sí, a propósito. Eso es lo peor. En todo caso, y en ambos casos, el interlocutor está siendo víctima de una injusticia, tanto por la persona que está haciendo las preguntas de manera malintencionada, como también por quien, sin tener una mala intención, no puede dilucidar, no puede tener la capacidad, la amplitud de pensamiento para entender que su interlocutor debe ser escuchado antes de ser juzgado, digamos, antes de ser rotulado de alguna forma. Y es más, ni siquiera se debería rotular a alguien, porque todo cambia. Aunque eso es también, en teoría, lo correcto sería decir todo puede cambiar, porque muchas personas, y creo que la gran mayoría, no cambia nunca. Aunque en forma sí, la mayoría cambia en forma, y muchas veces la forma en que la gente cambia se cree que es reflejo de un cambio interior, pero realmente no es así. Una persona puede aparentar que interiormente es positiva porque exteriormente todo se ve como se supone es el bienestar, pero eso no significa que por dentro sea así.
Recordemos que mucha gente hace aquello que ha escuchado que debe hacerse, y conforme va creciendo, una persona puede adquirir ciertos hábitos que conduzcan a la realización de una meta que no es suya, pero que ante los ojos de los demás es una meta plausible. Sin embargo, hay una gran diferencia entre trazarse y concretar una meta aparentemente dentro de lo convencionalmente beneficioso, y otra cosa es hablar de un cambio positivo en esa persona, no en su estilo de vida, sino en la persona misma, en su interior. Por eso es necesario entender que si una persona todavía no ha podido explicar de manera extensa, y no extensa, digamos, en longitud ni en tiempo, sino de manera en que pueda con toda confianza expresarse. Si no ha sido así, es injusto que, como en una edición, se separe aquello que dice, o un error de palabras, por decirlo rápido o lo que sea, se separe ese punto y se usen esos detalles para hablar en contra de esa persona, y que quede mal en el sentido que quede mal para el resto, o para quien lo escucha, incluso para quien le hace la pregunta. En resumen, lo que falta es empatía. La empatía para ponerse en los zapatos del otro y asumir que cada vida es distinta, y que así como cada vida es distinta, también hay muchos aspectos que nos unen. Pero supongo que para la gran mayoría es más sencillo resaltar, hacer énfasis en aquello que nos divide y nos desune, porque de esa forma mucha gente se siente superior, excluyéndose no de una manera, digamos, porque sienta que no encaja, sino excluyéndose porque siente que es superior al resto. Y claro, para eso es que prefiere ver defectos existentes e incluso defectos inexistentes en el resto, para que sea el resto quienes no encajan y ellos, por descarte, sí sean los que encajan. Es decir, que todos son inferiores. Esas personas a veces lo hacen conscientemente, pero la gran mayoría lo hace simplemente por carencias emocionales, por sentir superioridad ante los demás. Y bueno, eso también hay que entenderlo. Es decir, hay que ser empático también en ese sentido. Lo malo y lo negativo de eso es que
quizá ni el tiempo haga que esas personas se den cuenta. Y si lo hacen, quizá sea tarde. Y mientras tanto, en el transcurso, en el interín, la desunión frustra todo aquello positivo que se podría crear si no existieran esas barreras, esas trabas, esa desunión, esa malinterpretación.